Muy buenos días, estudiantes del grado 8.1. Espero que todos estén bien de salud y vamos a empezar esta semana muy bien, con mucho ánimo y mucha energía. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar, y el viernes, de un tema espectacular, maravilloso, un tema polémico, un tema un poquito delicado, que es el tema de, pues en la historia moderna que estamos viendo en grado octavo, se llama la reforma protestante. Ya con algunos de séptimo los vi en 7.1, no sé usted, el resto de compañeros los vio en el grado séptimo, pero en octavo vamos a retomar este tema porque es ya la edad moderna. Entonces vamos a ver la reforma protestante, o sea, el protestantismo, pero eso lo vamos a ver el viernes en firme. Hoy en día les voy a hacer un recuento de lo que es la religión cristiana en sí, el total de la religión cristiana y el espíritu de la religión cristiana. Bueno, entonces voy a tener como base este mapa de Europa, ¿ok? Entonces les recuerdo que es un tema un poquito delicado, un poquito polémico, es un poquito pues lleno de matices, de ideologías y que puede causar, no sé, diferencias. Pero no, yo creo que si usted es una persona civilizada, racional, coherente, no hay ningún problema. Y sobre todo en el marco de este siglo XX que nos dice la Constitución sobre todo libertad de culto, libertad religiosa, libertad de pensamiento, siempre y cuando no afecte al otro ni lo degrade, ni lo anule o lo suprima. ¿Listo? Entonces, primer concepto. Bueno, primero, hay tres cosas, hay tres tipos de pensamiento. Recuerden que hay tres tipos de pensamiento. Pensamiento religioso, pensamiento filosófico y pensamiento científico. Lo que vemos en el colegio es todo en base al pensamiento científico porque el colegio es laico. ¿Qué es laico? Laico es una palabra que significa que somos neutrales, que somos pues tenemos esa libertad para elegir pues el tipo de religión y que debemos respetar cualquier tipo de manifestación religiosa o de otro tipo de credo, siempre y cuando no agreda al ser humano ni tenga conductas criminales. Entonces, somos laicos. Y todo lo que se hace en el colegio se llaman pues, ciencias sociales es desde el punto de vista científico. De todas maneras, la ciencia y la religión pues han tenido diferencias, pero no se atacan y pues no pasa nada. Hay científicos que son creyentes, ¿ya? Uy, pero aunque hay científicos, la mayoría no son creyentes, eso se llama escépticos. No ateo, porque la palabra ateo suena muy feo, es mejor escéptico. Una persona escéptica es que no es creyente, pero respeta todas las manifestaciones religiosas, ¿ok? Entonces hay tres tipos de pensamiento. El religioso, que fue siempre en los primeros tiempos de la humanidad, el filosófico, que luego apareció en la antigua, con la antigua Grecia, y el pensamiento científico, que ya bien estructurado aparece ya en la Edad Moderna, que luego vamos a ver en la Ilustración, el pensamiento científico moderno, porque hay un científico moderno, premoderno de la época griega, que es experiencias, que es prácticas, pero es diferente. Luego lo vemos. Bueno, entonces recuerde que los tres pensamientos se respetan entre los tres. El pensamiento religioso es de fe, de creencia, de revelación, de divinidad, o sea, no hay pruebas, no hay, por ejemplo, método científico, no hay gráficas, no hay estadísticas como en el pensamiento científico, pero es de fe, es de revelación. Si una persona lo cree, pues hay que creerle, es una cuestión de fe, de libro sagrado, de devoción, de admiración, de un ídolo, es un pensamiento muy estético, muy artístico, muy bonito, ¿ya? Esa es las características más o menos del pensamiento religioso. O sea, hay libros sagrados, hay símbolos, hay elementos doctrinales, doctrinales quiere decir que hay como una especie de Eucaristía, como ritos, rito es como sacrificio, religión, todas esas cuestiones de la religión que ustedes ven en religión, no sé si lo ven en religión. Eso es de elementos del pensamiento cristiano. Pensamiento ya filosófico ya es un poquito diferente, ya es especulación, ya es hablar como de cuestiones ya como históricas, como el pensamiento, como ir como especulando, como será que, cuál es el fin de la vida, cuál es el fin del mundo, por qué venimos, bueno, ya como es la charla como que se amplía más en los horizontes, ya no es tan profético como tan revelador, ya hay otras características.
No voy a decir que el uno es diferente, mejor que el otro y que hay una evolución jamás. Ambos son diferentes y todo se respeta. Y el pensamiento científico ya es una estructura más, a ver, más rigurosa. Ya hay que investigar, ya hay datos, ya hay pruebas, ya hay teorías, ya hay hipótesis y ya hay leyes. Y eso como que forma la tecnología. La tecnología se nutre mucho del pensamiento científico, sobre todo el moderno. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar, ya llevamos 6 minutos de video, casi 5 y medio, vamos a hablar del pensamiento religioso y en especial del cristianismo. ¿Ok? Entonces, el cristianismo es un pensamiento religioso que se originó en esta zona de acá. ¿Lo ven? Esta zona de acá se llama Israel, la zona del pueblo hebreo. Esta zona es del pueblo hebreo y la inició un personaje que se llama Ibrahim, para los árabes. Y pues para nosotros es Abraham. Abraham era un pueblo de por acá, de por allá de Irak, que se llamaba Ur, de un pueblo como caldeo. Y él y su familia recibió un mensaje de Dios Yahvé, Jehová, que decía que esta es la tierra prometida, que había que irse para acá porque era el pueblo elegido. Entonces los judíos y los hebreos se congregaron en esta zona y siempre se sintieron como el pueblo iluminado, el pueblo elegido, el pueblo designado por Dios para ser salvado del infierno y todos esos elementos pues del cristianismo, ¿ya? Entonces el pueblo cristiano permaneció mucho tiempo acá y fue duramente perseguido por ese pensamiento porque fue uno de los primeros que tuvo un solo Dios. Porque toda esta zona tenía un poco de religiones que tenían muchos dioses. Y este fue el primer pueblo, bueno, uno de los primeros. Antes se decía que era el primero, pero luego se descubrió que había pueblos que pues también tenían un solo Dios. Y tenían a Jehová, Yahvé, y ellos estaban esperando la venida de un Salvador, de un Mesías. Bueno, este pueblo fue esclavizado por los babilonios, por los persas, por los egipcios, y vino por ahí en el 50, 30 antes de Cristo, un pueblo de acá, que llamó pueblo de Roma y los colonizó, los invadió. O sea, fue invadido por los romanos. Estuvieron mucho tiempo por los romanos. Entonces los romanos pues como que tenían sus dioses, pero ellos convivieron con la religión judía, pues convivieron, o sea, la aceptaban y la toleraban. Pero en el año 00 hubo un personaje muy importante que llamó Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret quería un cambio contra esa religión judía y se rebeló contra esa religión judía porque habló de algo impresionante que hasta un momento no se había hablado. Habló del amor a la humanidad, del amor a los pobres, de la vida sencilla, de la vida humilde, de la piedad, de la caridad y de todos esos elementos del cristianismo, de la salvación con las obras, con el bien, la solidaridad, ayudar al otro. Y en ese momento este imperio romano estaba en decadencia, los valores habían cambiado, era duro y estaba en decadencia porque era muy grande. Había mucho egoísmo, mucha ambición, muchos valores negativos y llegó el cristianismo a reformar ese pensamiento. Y reformó un poquito la religión judía, pero los judíos no le hicieron caso. O sea, Jesús murió y siguió, pues era como una secta del judaísmo. Y cuando los romanos tuvieron un problema con los judíos se fueron por todo el mundo, se fueron esparciendo. Primero por Turquía, por estas costas, luego por Grecia y luego llegaron hasta Roma, grupos de cristianos con el mensaje de los apóstoles y la palabra de Jesús. Eso se llamó cristianismo. Entonces formaron grupos, hicieron una especie de reforma a la iglesia y al principio fueron duramente perseguidos por los romanos. Es más, los crucificaban, los torturaban, los quemaban, los desaparecían y los cristianos tenían que hacer sus misas en catatumbas, o sea, en subterráneos, como en prohibido y era, bueno, de todas maneras los cristianos fueron aceptados y poco a poco con el transcurrir de los años, pasaron 100, 200, 300 años, hasta que poco a poco hubo congregaciones hasta en España, en Italia, en Francia, del Imperio Romano y fueron aceptados.
influenció mucho. Y hubo un emperador que se llamó Constantino, un emperador romano, que empezó a aceptar el cristianismo. Él no era cristiano, pero la mamá sí. Y él dice que cuando se murió, pues se volvió cristiano como la mamá. Y empezó el cristianismo a tener un gran poder. Al principio, pues fundaron como obispados, como, ¿cierto? Eran los obispados, como centros, y en Roma pues estaba el obispo mayor y tenían ya empezaron a tener un cierto poder, influencia. Cuando cayó el Imperio Romano, pues el único poder que quedó era el Papa. Y esos grupos de cristianos ya habían calado en esos bárbaros que empezaron a invadir. Ya habían empezado a invadir esos bárbaros, los alanos, los suevos, los lombardos, los visigodos, los ostrogodos, bueno, todos esos grupos bárbaros también fueron influenciados por el cristianismo. Y al principio, pues, el obispo de aquí se alternaba con el obispo de acá de Constantinopla, aquí. Entonces, se le iba más o menos bien. Pero el de acá se declaró el papa y tenía mucho poder y mucha influencia en los nuevos reinos bárbaros que se formaron. Y ahí empezó la Edad Media y empezó un gran poder impresionante del cristianismo. Ya pasaron a convertirse en como los amos del mundo y todo el mundo regido por el cristianismo. Impresionante, era lo que más gustaba, lo más aceptado. Era, bueno, las dinámicas se movían por el cristianismo. Tanto así que fueron alejando poco a poco otro tipo de pensamientos. Y se volvieron muy, disculpen la palabra, sectarios y radicales, pero al piso, impresionante, profundamente. Y, y en el año 1000, más o menos 1100, hubo un problema entre el Papa, el obispo de Roma y el obispo de Constantinopla. Y hubo una ruptura y los de acá se separaron. Siguieron siendo cristianos, pero se llamó cristianos ortodoxos. Y esto acá, pues cristianos apostólicos y romanos. Y estos cristianos ortodoxos. Todavía siguen los cristianos ortodoxos, ¿ya? Pero el verdadero, bueno, hubo luego muchos filósofos que ayudaron a estructurar el cristianismo, en San Agustín y Santo Tomás de Aquino, basados en el pensamiento de Platón y Aristóteles. ¿Quién lo iba a creer? Y le dieron sustento al pensamiento cristiano. Con el tiempo hubo un problema. El cristianismo, el papado, tuvo tanto ya poder y tanta influencia que poco a poco fueron perdiendo los valores originales de la palabra de Jesús, los originales. Entonces, afortunadamente, estaban los grupos de monjes, los monasterios, los conventos, y eso ayudó mucho pues como a revitalizar y ayudar a propagar un poco el conocimiento y la historia y la ciencia, la poca ciencia que había en ese tiempo, la medicina, las artes. Entonces los monjes como que salvaron un poquito. Pero una cosa eran los monjes y otra cosa era el papa. El papa representaba otro poder, eso era terrible. Y disculpen la palabra, se fueron corrompiendo. Entonces los papas eran terribles, eran negociantes, apostadores, tenían esposa. Bueno, se perdió la esencia, sobre todo en las altas esferas de la iglesia. Recuerden que la iglesia también se llama clero, la clerecía. El clero se llama la iglesia. Pero fueron los amos de la Edad Media. Hasta que, cuando terminó la Edad Media, aquí en Alemania vino la gran división. Vino un señor que se llamó Martin Lutero, alemán, que empezó a cambiar la forma de ver el cristianismo y protestó contra esa corrupción del Papa. Ellos vendían la salvación del cielo, se llamaban las indulgencias, por un dinero para construir la catedral de San Pedro. Eso era una corrupción. Entonces se rebelaron y al principio fueron perseguidos. Bueno, estuvo Lutero aquí en Alemania, estuvo Calvino en Ginebra, Suiza. Calvino era francés, Jean Calvino. Estuvo Zwinglio, Knox en Escocia, y en Inglaterra estuvo Enrique VIII. Bueno, y hubo muchos grupos de protestantes. Luego, el viernes cuando veamos la clase, vamos a ver cuáles eran los protestantes. Y empezó la gran división de la iglesia cristiana romana, porque ya estaba la iglesia cristiana ortodoxa. Y se dividió en dos. Estos se hicieron llamar protestantes, los de Calvino, los de Lutero, los del Papa Enrique VIII, protestantes. Y el resto se hicieron llamar católicos. Entonces vean, para que no nos confundamos, todos siguen siendo cristianos, todos cristianos. Pero los de acá
Los de acá son cristianos católicos, los de acá cristianos protestantes y los de acá cristianos ortodoxos. Bueno, se me olvidó una cosita. Antes de que llegara la reforma, el Islam empezó a influir y empezaron estos a luchar, ¿cierto? Y el Islam y el cristianismo lucharon contra, se unieron con estos de acá para sacar a los musulmanes que están como invadiendo, pero eso ya es otro cuento, otra cosa, ¿ya? Y otra cuestión, antes de que viniera Calvino y Lutero, hubo unos grupos de acá, de la iglesia, del Papa, que llamó la Inquisición, que la Inquisición quería proteger al máximo esas creencias religiosas y condenaban al que no creyera en la religión cristiana como hereje, como una persona peligrosa, lo enjuiciaban, lo torturaban y lo quemaban. O sea, en nombre de Dios de la religión, la iglesia cometió grandes crímenes. Mataron miles de personas que pensaban diferente. A la gente que pues no creían, mataron judíos, mataron musulmanes, mataron a las personas que creían en religiones de ellos, sobre todo los celtas, los ritos celtas, lo de la Ouija y todas esas cosas, los ritos de por ahí los nórdicos, los que creían en el dios Thor, empezaron a quemarlos. Bueno, entonces lo que vamos a ver el viernes es esta reforma, la reforma protestante, el cristianismo protestante que hoy día se hacen llamar cristianos. ¿Ay, usted es cristiano? Entonces, cristiano no es el de ahora, eso se llaman protestantes. Los testigos de Jehová, los presbiterianos, los luteranos, los testigos de la roca, los testigos de Jehová, los testigos de los santos de los últimos días, los mormones, los anabaptistas, bueno, hay cientos de sectas reformistas protestantes. Uno de ellos, aquí en Colombia, los más conocidos son los testigos de Jehová, los mormones, y los presbiterianos y otros que no me acuerdo. Y en Estados Unidos los SIPs, los anabaptistas, que son un pueblo que se quieren alejar de la civilización. Lo más chistoso es que entre los mismos luteranos y los mismos protestantes se peleaban entre ellos porque al principio Lutero no quería pues tanto una reforma tan drástica. Y se diferenciaban porque ellos, los luteranos, querían leer la Biblia en el idioma de cada región y fueron apoyados por los príncipes alemanes. En ese momento tuvieron problemas con Carlos I, Carlos V, que era el rey de España que gobernaba en Alemania, tuvieron problemas con él y fueron perseguidos, algunos príncipes. Y se inició una guerra terrible que dejó tanto masacre. Los hugonotes aquí en Francia eran protestantes, se peleaban contra los católicos y hubo masacres, sangre corrió, ríos de sangre corrieron en nombre de la religión y entre las peleas entre protestantes y los que quedan de los católicos. Eso fue duro, fue terrible, fue tremendo y eso pues lo vamos a estudiar el viernes, cómo fue ese movimiento de los protestantes luteranos, que fue terrible, ¿ya? Y pues luego pues con el tiempo se dividieron, pues se medio conciliaron con el siglo XVII, XVIII, la Ilustración. En tu caso, la Iglesia creó una cuestión que llamó la Contrarreforma o la Reforma Católica, que era pues ayudar un poquito a mover ese fenómeno católico para que no se perdiera del todo, fundando compañías, la compañía de San Ignacio de Loyola, los jesuitas. Y los luteranos, pues algunos se radicalizaron más todavía. Ellos no querían a la Virgen, no querían a la Trinidad, no querían a los santos, las imágenes, desconocían la autoridad del Papa, la liturgia, la Eucaristía es muy diferente, los pastores se pueden casar, las mujeres pueden ser curas, pastores, bueno, había mucha diferencia, aunque la esencia era la misma, la palabra Jehová, Yahvé, el Dios, y Jesús en algunos fue entendido como hijo de Dios, en otros no. Creo que los testigos de Jehová no reconocen a Jesús como hijo de Dios, perdón, como Dios, sino como hijo de Dios. Es una confusión tremenda, se llama la Trinidad, el pensamiento de la Trinidad. Pues lo vamos a ver en detalle el próximo viernes, ¿listo? Entonces ese es más o menos el barrido de lo que es el pensamiento cristiano. Bueno, entonces se ven este video hoy y se ven este video que les voy a dejar ahorita, abajito, se lo ven, que es sobre la historia del cristianismo, ya desde el año, pues por allá, en el año 300, hasta ahora en el siglo XX, como la iglesia pues
Ella pues reaccionó, hizo los concilios Vaticano I y Vaticano II y mejoró un poquito pues el espíritu de la religión que se estaba perdiendo ante el gran avance de los protestantes que hoy en América pues tienen muchos avances. Entonces, compañeros del grado 8.1, hoy en la introducción al cristianismo vemos el video, ahorita se ve en el video que les voy a dejar en, en, en la descripción de este o en el grupo de 8.1 también se los voy a dejar para que lo veamos y tengamos herramientas para entender bien qué es el protestantismo ya el próximo viernes en la clase. Entonces les agradezco mucho a todas y todos, un gran abrazo y espero que les guste pues este tema que es muy conflictivo, pero lo más importante, tolerancia, no burlarse de las personas que son cristianas de ahora, ¿no? Porque todos son cristianos, hasta los católicos, a los protestantes, no burlarse de los testigos de Jehová, de los mormones, no tirarle la puerta, simplemente si ustedes no quieren tener conversación con ellos, muchas gracias, les agradezco, pero no estamos interesados, con mucha educación, con mucha, con mucho tacto, tratar esos temas. Esto y los de política son temas muy delicados. Entonces les agradezco, un gran abrazo para todos y nos vemos en el viernes y no se olviden ver el video del enlace que voy a dejar aquí. Adiós.